Hola, buenas noches. Mi nombre es Alexander Gil. Soy estudiante SIDBA. Hoy quiero pues hacer una pequeña presentación para la materia de administración de las unidades de información, grupo 3, unidad número 2, funciones administrativas y organizacionales. Lo voy a dividir en diferentes temas que voy a tratar pues en esta intervención pequeña que quiero dar a explicar. Mi intención pues es explicar algo muy sencillo y aparte va a ser muy sencillo, también dar mis apreciaciones, sí, eh, mm, pecar de pronto de la poca experiencia o la experiencia que pueda tener sobre administración de unidades de información. Los temas que vamos a tratar van a ser en qué consiste la planeación, para qué nos sirve una adecuada planeación estratégica, lo que no es la planeación, cómo se debe efectuar una corrección, una correcta planeación, modelos de planeación estratégica, en qué consiste la organización, cómo se debe llevar a cabo el proceso administrativo de organización, en qué consiste la dirección, cómo se debe ejecutar de manera adecuada la dirección, en qué consiste el control, la evaluación y la verificación y cómo se debe llevar a cabo un adecuado control. Bien, entonces para adentrarnos en el tema vamos a tomar el primer punto que es en qué consiste la planeación. Entonces, ¿en qué consiste la planeación? Bien, la planeación es un procedimiento en el cual nos ayuda a determinar cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, eh, también tratar de medirlos el desempeño que va a tener esa organización frente pues a un proyecto, frente a su core y de esa manera pues entonces también poder saber cuáles son los recursos y cuáles van a ser las actividades a ejecutar, ¿cierto? Para poder alcanzar las metas establecidas. El resultado que tiene esa planeación es el plan que guiará obviamente a la empresa para ayudar a que esos recursos, uno, pues sean más eficientes, dos, nos logren los objetivos que tengamos obviamente establecidos a corto, largo y mediano plazo. Es también importante que la planeación se entienda como esa fase pre en la cual obviamente nosotros empezamos a identificar ciertas cosas que vamos a necesitar para poder ejecutar y administrar nuestra unidad de información. Ya obviamente pues digamos aquí pasamos al segundo punto que es para qué nos sirve una adecuada planeación estratégica. Hay diferentes puntos que quiero tocar acá. Pues primero, dentro de esa adecuada planeación estratégica, ya digamos, aquí lo importante es que esa adecuada planeación nos brindará a nosotros, primero como un escenario real, un escenario donde nosotros sepamos dónde nos estamos pisando, ¿sí? Donde tanto el líder como los miembros del grupo de trabajo, del grupo de la organización, eh, deben deben entender, ¿sí? Y empezar a evaluar cuál es la situación que tiene la organización en el primer momento que nosotros empezamos a intervenir, ¿sí? Entonces ahí el equipo de trabajo se empieza como a alinear y a ampliar como un mismo dialecto, un mismo lenguaje en el cual todos entendemos, ¿sí? Todos sabemos qué es lo que estamos hablando, cómo lo estamos hablando, ¿sí? Empezamos a generar ideas, ¿sí? Las cuales van a ser muy provechosas porque delimitan, ¿cierto? Y marcan qué es lo que tiene que hacer cada miembro. Entonces, en esa planeación estratégica, lo que nosotros buscamos es cómo delimitar qué es lo que usted tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Y cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta para que esa planeación y esa ejecución pues llegue a feliz término y obviamente empieza a generar eh, ganancias, sean financieras, ganancias de aprendizaje.
Lo importante aquí también es que reduce, digamos, esa incertidumbre y como que reduce, minimiza ese riesgo que hay, porque pues obviamente empezamos a marcar los caminos y empiezan como a darse en esos cambios y a señalar cómo es que va a empezar a reaccionar la organización, ¿sí? También nos beneficia muchísimo en que se empieza como a sentir esa eficiencia que va a empezar a generar la organización, porque obviamente como empezamos a marcar objetivos, entonces esos objetivos empiezan a generar logros, ¿sí? Y nosotros, en vez de improvisar, ya sabemos qué camino es el que vamos a tomar. También, obviamente, el compromiso, de acuerdo a esa eficiencia que se empieza a generar, empieza a dar como un compromiso y una motivación de todos los empleados o de todos los colaboradores que están dentro de la organización y empiezan a involucrarse en muchísimo más. Ahí es donde entonces uno empieza a decir que pues esa planeación es el pilar, ¿cierto? De esa pirámide, pues esa es la parte de abajo donde fundamenta y donde sostiene, pues de ahí para adelante todo lo que se venga. También es importante aquí tener en cuenta, y vamos al siguiente espacio, y es lo que no hace la planeación estratégica. ¿Sí? Hay que tener claro que la planeación estratégica no nos dice a nosotros cómo nos va a ir en el futuro. Sí, no nos dice a nosotros, mira, este es el pronóstico y usted va a hacer esto y usted va a ganar, ¿cierto? Eso no hace la planeación estratégica, eso pues obviamente ya son otras variables, tanto pronósticos financieros, de producción, todo eso, sino que la planeación estratégica habla sobre tendencias y eventos que pueden pasar y que lo que tenemos que mitigar las cosas malas que puedan suceder dentro de la organización y dentro de lo que estamos ejecutando. También la planeación estratégica no va a ayudarnos a nosotros a tomar decisiones futuras, ¿sí? Sino que necesitamos empezar a tomar decisiones actuales, o sea, en el momento en que yo marco una línea de trabajo, entonces empiezo a ejecutar y a tomar decisiones en ese momento, ¿sí? Las decisiones futuras, pues lo mismo, son de análisis que se hacen posteriores. Y no es que con esta planeación nosotros vamos a eliminar el riesgo de fracaso, ¿sí? Sino que nosotros sí podemos, como marcamos esa línea de trabajo, esa línea de tiempo, por dónde debemos ir, obviamente sí podemos empezar a identificar esos riesgos que puedan, obviamente, a nosotros afectarnos dentro de la organización. Y es una herramienta para eso. En sí, eso es la planeación estratégica. Ya posterior a eso, teniendo claro eso, entonces nosotros nos vamos a algo y es cómo se debe efectuar esa correcta planeación. Para esto, entonces, yo marqué 7 pasos, los indagué y el primero es la declaración de la visión. Yo creo que toda organización y toda empresa o todo emprendimiento y digamos en nuestro caso toda unidad de información pues debe tener una visión. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero yo más adelante? ¿Cómo lo puedo yo ejecutar? Que tener algo hacia el futuro, ¿sí? ¿Cuál es la misión y el establecimiento de los valores? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de mi unidad de información? ¿Qué es lo que yo quiero con ella? ¿Cuál va a ser esa misión, ese objetivos que yo quiero plantearme y que voy a lograr? Ejemplo, pues en mi caso que tengo alguna experiencia en gestión documental es qué misión yo quiero frente a la administración de las unidades de las unidades documentales que tiene de pronto la compañía en la que estoy laborando, ¿sí? Hacia dónde yo quiero llevar la gestión documental dentro de mi compañía. También tengo que empezar a mirar qué pasa por fuera de la empresa. ¿Qué le afecta? ¿Qué no le afecta? Competencias, tal vez variables que puedan obviamente a nosotros dañarnos como compañía. También analizar internamente cuáles son las falencias que tengo, cuáles son los pros que tengo, qué habilidades tiene mi personal, qué no habilidades no tiene mi personal, qué puedo yo ayudar a mejorar. ¿Sí? Y empezar a establecer esos objetivos generales de todo el grupo de trabajo para que ellos obviamente pues me ayuden a mí a lograr lo que necesita la organización. Entonces, si yo diseño, evalúo y selecciono unas estrategias para yo poder ejecutar
todo lo que tengo que hacer dentro de la unidad de información, pues eso entonces me va a dar éxito, ¿sí? Y ese diseño, pues obviamente es importante porque debo marcar una ruta, ¿sí? Vuelvo y repito, una ruta en la cual diseño qué plan tengo, qué estrategias tengo para pues poder administrar mi unidad de información. Bien, aquí hay un tema importante y es qué modelos o qué estrategias, qué formas de pronto hay para planear estrategias, ¿sí? Y hay unas muy populares. Yo voy a traer a colación unos ejemplos, hablar no, pues no mucho de ellos, pero pues para que los tengamos obviamente en el radar. Hay uno que se llama el Balance Scorecard. Sí, entonces en esto, digamos, nos da como una metodología en la cual nos permite como mirar el funcionamiento de la organización, sí, a partir de cuatro perspectivas: la perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos y la perspectiva del aprendizaje y crecimiento que tiene obviamente la compañía. Entonces, esto nos ayuda como a organizar ese plan estratégico en términos de objetivos, indicadores e iniciativas. Otro es el mapa estratégico. Entonces, este mapa estratégico, eh, lo importante aquí es que no es exclusivo solamente para como una metodología, ¿cierto? Sino que nos empieza a generar como un resumen de lo que nosotros podemos hacer y la posibilidad que tiene, digamos, como tal, la planeación estratégica para nuestra compañía. eh, Tenemos que mirar lo mismo: el tema financiero, el tema de clientes, el tema de procesos internos y ese aprendizaje y crecimiento. Entonces, desde el aprendizaje y crecimiento, que es la base, de ahí para arriba, pues obviamente hasta que nosotros tengamos ganancias, y en el tema financiero, que es lo que, digamos, cualquier negocio, y en nuestro caso cualquier unidad de información necesita, ¿no? Ahorro de dinero para que sea mucha más ganancia. Está el análisis DOFA, que eso yo creo que lo hemos manejado en muchos lados, ¿sí? Donde yo pues obviamente tengo fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y esto pues obviamente tengo unos agentes, son internos, externos, tengo también obviamente una parte positiva y negativa que lo puedo nosotros demarcar en un análisis DOFA. Y algo que se llama el análisis PETS. Este también este se adentra un poco más a esos temas políticos legislativos que puedan afectar a la compañía, el tema tecnológico, los temas económicos, el sociocultural, hacia donde está encaminada nuestra unidad de información. En general, pues digamos, hay unos más como el análisis de brechas, que se llama el GAP, el Blue Ocean Strategy, que también pues obviamente marca azul y rojo las estrategias que tengamos. Hay muchísimas, digamos, hay muchísimas maneras de analizar eh, esa planeación. eh, y cada una pues obviamente tiene sus puntos positivos, sus puntos no tan positivos, pero que obviamente nos ayudan a nosotros a marcar un camino, ¿no? Bien, ya digamos escalamos, terminamos esa parte de planeación ya teniéndola clara, y nos vamos a algo, y es ya en qué consiste la organización, ¿sí? Planeamos, ahora nos vamos a organizar con lo que planeamos, ¿sí? La organización es un proceso en el cual asignamos tareas, ¿sí? Agrupamos las actividades y destinamos unos recursos con los que se van a operar cada una de las dependencias, cada uno de los grupos de trabajo dentro de la unidad de información, ¿sí? Y dentro de esos grupos, obviamente, también debemos entender que eso también tiene un paso a paso, ¿sí? Y eso también tiene cómo es el proceso para llevar a cabo la administración de la organización, ¿sí? Lo primero que tenemos que nosotros tener en cuenta es que lo mismo, diseñar una estructura orgánica, diseñar los cargos, y dentro de esos cargos cada uno qué tareas van a tener, qué rol se va a hacer, ¿sí? Esa estructura de la organización también nos da a nosotros una jerarquía y obviamente nos da unos roles. Definir que las posiciones de ese staff, a dónde vamos a intervenir, cómo vamos a intervenir, ¿sí? Y ya posterior, obviamente, empezamos a coordinar esas labores que tiene cada uno de los roles y cada actividad que va a tener.
Ahí entonces empezamos a generar los lineamientos y las políticas y los procedimientos de cómo usted va a hacer lo que ese pedazo que usted tiene, cómo lo va a hacer, quién lo va a hacer, si usted es el director de la unidad, qué es lo que tiene que hacer, si usted es la persona de logística, qué es lo que tiene que hacer, si usted es la de guardia y custodia, qué es lo que tiene que hacer, si usted hace parte de la biblioteca y usted tiene todo el tema de catalogación, cómo lo va a hacer, ¿sí? Y esto también nos ayuda a nosotros a asignar recursos. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Cuánto necesitamos? Eh, ¿cuán- ¿Cuántos insumos nosotros vamos a requerir para hacer eso? ¿Qué equipos de cómputo necesitamos? ¿Qué actualizaciones tecnológicas? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros en espacio físico? De esa manera nos organizamos y tenemos un plan de trabajo y generamos un cuadro en el cual nosotros entonces vamos chuleando cada una de esas necesidades que obviamente estaban saliendo para administrar de manera correcta esa organización. Ahí es importante también ya después de que tenemos claro, digamos, todos esos pasos, la organización también nosotros nos genera esos roles, como decía, los cuales nosotros vamos a tener en cuenta para administrar muy bien. Ya con esos roles obviamente empiezan también a generarse objetivos. Esos objetivos nos van a dar a nosotros también la importancia de si está sirviendo o no las estrategias que hicimos en la planeación, si con la organización nosotros estamos comportándonos de tal manera que sigamos la línea de trabajo que habíamos pactado, cómo nosotros podemos ejecutar esa línea. Y posterior a eso, entonces vamos ya a escalando en la pirámide y empezamos a ver en algo importante y es la dirección, ¿sí? ¿En qué consiste esa dirección? Aquí ya ahí viene un tema de habilidades, yo también lo llamo un tema de un don, no todo mundo sirve para dirigir, pues la perseverancia le gana pues obviamente el talento, pero no todos nacemos con ese plus. Entonces, en la dirección que empieza a fluir unas habilidades, ¿sí? Para que esas habilidades impulsen a otras personas a realizar tareas, de modo que, pues, obviamente podamos alcanzar los objetivos que tiene la compañía. Eh, esta función que incluye, pues, liderar. Tiene que ser un líder nato, tiene que motivar, tiene que persuadir a todo el grupo de la organización, a todos los miembros para que pues obviamente se lleguen a esos objetivos. ¿Cómo es que se debe ejecutar la manera adecuada de la dirección? Aquí hay algo importante y es que ser líder, pueden haber líderes buenos, líderes malos, pero pues el líder es líder y con eso ya tiene mucho camino ganado. Obviamente hay gente que se prepara toda la vida para ser líder, pero hay gente que nace con esa característica de poder, obviamente, dirigir grupos, de dirigir procesos, ¿sí? De tener una mente mucho más abierta y esa mente obviamente le ayuda a tomar decisiones en caliente, decisiones que obviamente la organización necesita, que nuestra unidad de información necesita, ¿sí? Es importante siempre, siempre que ese líder o esa persona que está dirigiendo establezca esa comunicación con los trabajadores semanalmente, diariamente, en ciertos periodos, uno siempre tiene que estar comunicándose con los subalternos. Los subalternos obviamente son los que nos dan a nosotros el insumo y ejecutan lo que nosotros necesitamos, entonces nosotros nos tenemos que estar retroalimentando de todo el conocimiento y la información que ellos van adquiriendo a medida que van ejecutando el proceso. ¿Sí? Ahí viene el tema que les digo, pues nosotros como líderes tenemos que también obviamente ofrecer soluciones a esos conflictos. No todo es color de rosa, no porque tengas una planeación perfecta, no porque hayas hecho una organización perfecta, entonces no vayan a haber conflictos, no van a haber peros y problemas. Entonces, esos conflictos obviamente hay que saberlos solucionar y tú eres la persona encargada de ejecutar de tal manera que esos conflictos lleguen a feliz término. Y también hay algo importante aquí, es administrar los cambios que se puedan ir dando. Una organización, y en este caso, digamos, una unidad de información, es cambiante. Sí, entonces a medida que va cambiando, a medida que se va moldeando, usted también tiene que ser capaz de acomodar las estrategias de tal manera de que, uno,
no impacten en negativo la estrategia que usted ya tenía, la planeación que usted ya tenía, sino que impacten en positivo y lo que hagamos es un plan de mejoras. Entonces, en la dirección es muy importante, muy importante tener eso en cuenta. Ya finalizando, digamos, esta pirámide hay algo y es que cuando tú ya tienes como ese control de todas las cosas, ¿cierto? Y hiciste un buen trabajo en tu estrategia, en tu planeación, en tu organización, pues también necesitas obviamente controlarla, ¿no? Eh, Llevar el barco de tal manera que tú lo tengas controlado, pero sin descuidarse, sin confiarse. Entonces ya viene una parte final que es cómo, en qué consiste el control y la evaluación y la verificación. Aquí entonces la función es comparar lo que estamos haciendo, ¿sí? Versus los desempeños que tenemos de la gente, lo que esperábamos nosotros, mirar los objetivos si los estamos cumpliendo, ¿sí? Y pues obviamente anticiparnos de pronto a lo que pueda estar pasando y estos controles y estas verificaciones nos van a ayudar a nosotros a anticipar de pronto algunos planes que nos estén ejecutando y que obviamente necesariamente tienen que darse pues para poder ser exitoso. Entonces, aquí ya debemos llevar a cabo un adecuado control. Aquí lo primero que nosotros tenemos que hacer es fijar normas de rendimiento y estándares, evaluación y medición del desempeño del personal, de lo que nosotros estamos haciendo. También es importante la implementación de un sistema de administración de riesgos que nos bote alertas, que tengamos semáforos donde nosotros sepamos si estamos en rojo, en amarillo, en verde, que es lo ideal. Eh, la comparación del desempeño dentro de los estándares que tenemos, si los tenemos aquí, entonces dónde estamos nosotros, dónde está el personal, qué personal está arriba, está abajo, que los números que nosotros teníamos nosotros planificados si están aquí, dónde estamos aquí, estamos por encima de ellos, por debajo de ellos, ¿sí? Y empezar a tener esas acciones correctivas para ir mejorando lo que estamos ejecutando. Entonces, de esa forma, pues obviamente nosotros vamos a tener mmm, más opciones para poder obviamente mejorar, para poder nosotros también entender qué es lo que necesita obviamente la organización. Ya con esto pues espero que se haya quedado entendido, digamos, esas fases de de la organización, que ustedes pues obviamente de tal manera que pues hayan podido entender un poco qué era lo que yo quería decir. Es importante esas funciones administrativas y organizacionales tenerlas muy claras para pues poder ejecutar esa administración correcta de la unidad, sea en cualquier unidad, un archivo, un centro de información, una biblioteca. Nosotros somos administradores, no solamente somos administradores de documentos o de libros, sino que nosotros hablamos de la memoria de una entidad, de la memoria de un país, de la memoria de una comunidad. Entonces nosotros creo que somos un pilar importante dentro de la sociedad y debemos obviamente ser muy buenos gerentes, muy buenos administradores de esas unidades. Muchas gracias, espero haber cumplido con las expectativas de la unidad.